Después de una clase magistral como la que ha dado el profesor José Antonio Rodríguez sobre los aspectos sociológicos actuales de los pacientes con secuelas de polio y con enfermedad de síndrome postpolio, poco me queda por decir. Tengo algunas reflexiones que quisiera, pues ahora, antes de empezar la charla, comentarlas. La primera de ellas es, hemos de desmitificar la polio. Todos los pacientes o todas las personas que entraban en contacto con el virus, el enterovirus, presentaban síntomas de polio y sabemos que no, es decir, que solamente un 5% de aquellos individuos que tenían contacto con este enterovirus desarrollaban síndrome, la enfermedad de la poliomielitis. ¿Y por qué? No lo sabemos. Esto es importante. También sabemos que los pacientes que tuvieron polio, pues la severidad de los síntomas, la gravedad de los síntomas era diferente. Tampoco sabemos las razones. Algunos pacientes fallecían como consecuencia de afectación de la respiración y en aquellos momentos, en aquel contexto sanitario mundial, no habían las máquinas que tenemos hoy en día. Esto me viene a la luz a un comentario que ha hecho el doctor Rodríguez sobre la relectura del pasado. Y la relectura del pasado es que la medicina española y norteamericana en los años 60 no es la que hay ahora. Y criticar las intervenciones quirúrgicas que hacían famosos cirujanos ortopédicos, la mayoría en plan gratuito, tanto del Hospital San Rafael como San Juan de Dios, me parece una acusación no adecuada. En otras enfermedades ha pasado lo mismo. Existe una enfermedad por ahí que se llama enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y que en los años 60, 70, 80 los niños eran operados de los pies tantas veces como el neurólogo y el cirujano se ponían de acuerdo. Y ahora sabemos, 10 años después, que no hace falta operarlo porque la evolución es la misma. Es decir, hemos de buscar culpables, sí, pero hemos de analizar en qué contexto estaba. Estados Unidos, que era una potencia mundial, pues tuvieron una epidemia de polio terrible, de los cuales pues, dicen que ahora hay 600.000 o 400.000 supervivientes. En España vamos 10 años para atrás. Probablemente la lectura de que los supervivientes de la polio es una raza a extinguir, como me dijo el antiguo presidente Juli. ¿Dónde está Juli? ¿Por ahí? Hace 10 años, cuando yo empecé a trabajar con la polio, me dice, es que la administración no nos hace caso porque somos pocos y viejos, más o menos, y traduzco mal, y no nos interesa, nos estamos muriendo. Bueno, pues según mis estadísticas, no son pocos ni son viejos. Y probablemente hay más pacientes de los que pensamos, porque no hay un registro. Uno de los puntos débiles del sistema sanitario español y de otros es que no hay un registro de pacientes. Y si no hay un registro de pacientes no puedes saber cuántos tienes, ni qué edad tienen, ni qué esperanza de vida tienen, ni qué enfermedades intercurrentes tienen, ni puedes desarrollar un plan para el seguimiento y mejorar la asistencia de estos pacientes. Tampoco creo que el neurólogo sea la especialidad más adecuada para el tratamiento de las complicaciones de la polio, ni de los pacientes que tienen síndrome postpolio. Creo que, particularmente, según mi opinión, la especialidad más adecuada es el rehabilitador. Y hasta así ocurrió que en la institución Guttmann, el doctor Portell, pues prácticamente solicitaban sus servicios, pues si no digo el 50% de los catalanes, pues digo poco. Hasta que en el 2009, pues a raíz de unas intervenciones que hicimos en la Universidad de Salamanca, que me invitó el doctor Rodríguez a explicar, pues nosotros vimos una solicitud de nuevas visitas, de una inundación de nuevas visitas para valorar el aspecto neurológico de unos pacientes que nosotros no habíamos visitado nunca, que no teníamos información de cómo había ido su evolución, de qué secuelas, y esto es muy difícil porque a más es muy difícil distinguir un síndrome postpolio de un paciente que tiene secuelas de polio y que está en envejecimiento. Yo mismo envejezco, mi masa muscular pierde, mi masa ósea pierde, mi agilidad pierde, mis articulaciones empeoran. Pues
en un paciente que tiene secuelas de la polio, que encima puede hacer poco ejercicio y tener tendencia a tener más peso de lo habitual, también, pues hemos de pensar que esta pérdida de capacidad de la vida normal y corriente doncs, es normal. ¿Cuál es lo fisiológico y cuál es lo patológico? Vale, habremos. Y hemos de buscar medidas objetivas que nos distingan uno de otro. Y ahí entran los criterios clínicos. Los criterios clínicos son variados y según qué autores entran unos criterios clínicos, según otros, pero tenemos que tener una medida. Cuando uno le dicen que es diabético, pues quiere saber si la glucosa está por encima de 100 o no, y si está a 140 hasta 200. Nosotros ahora esto no lo podemos, no tenemos armas para medir si tiene un síndrome postpolio o si es un síndrome postpolio leve, moderado o grave. O si es un señor que tiene 70 años y tuvo unas secuelas de la polio, 2 intervenciones, su cadera derecha, que es la mejor, está trabajando por la izquierda, por la buena, y entonces pues tiene ese muro que dice, bueno, yo ahora en los últimos 2 años no puedo hacer lo que hacía hace 3 años. Y tenemos esas dificultades. Y además le añadimos que yo desconozco, la mayoría, la historia previa del seguimiento del proceso de la enfermedad. No es una enfermedad, del proceso de la polio. Bueno, yo querría explicar un poco mi experiencia. El síndrome postpolio es una entidad ahora reconocida desde hace ya 10 años por la OMS y que en la nueva vigencia, en la nueva versión, en la 11, pues se habla de atrofia muscular progresiva y esto es muy difícil, ¿qué es una atrofia muscular progresiva? Es decir, difícil de distinguir. Lo que sí que podemos estar todos de acuerdo es que en España hay todavía muchas personas con secuelas de la polio y que estas secuelas de la polio, a medida que avance la edad, tendremos una mayor incidencia de síndrome postpolio, aceptando que es difícil diagnosticarlo. Los datos que tenemos son los que ha presentado Dr. Rodríguez en el estudio de la Agencia de Evaluación de Tecnologías del año 2002, en que hablaba entre 10.000 y 36.000, es como decir, o millonario o 100.000 eurista. Es decir, hay que fijarlo, no lo tenemos. Es un número muy amplio, es numeroso, es un número muy amplio, y sabemos que según los criterios que se apliquen, varían, también el rango es muy importante, el 25 al 85% presentarán un síndrome postpolio. Es decir, ahora yo tengo 62 años, no tengo clínica, o mejor tengo molestias, que puedo pensar que es un síndrome postpolio, pero mi especialista me dice que todavía no cumplo criterios, pero mejor dentro de 2 años sí. Es lo que hablamos de que a medida que vamos cumpliendo años, hay más posibilidad de tener un síndrome postpolio. Bueno, hay otro mito que deberíamos un poco poner en duda, es que si realmente el gran patrocinador norteamericano, que fue el 32 presidente de Estados Unidos, Roswell, tuvo polio o tuvo una enfermedad neurológica muy parecida que se llama Guillain-Barré. Hasta ahora creíamos que tenía polio, pero últimamente en las últimas investigaciones dice que no tenía polio. Bueno, le agradecemos toda la aportación, porque gracias a él se impuso un programa en Estados Unidos de protección de los niños, de difusión de la vacuna, obligación, etcétera, etcétera. Y la OMS entra todavía un poco a ayudarnos un poco más, pero siembra algunas dudas. Siembra las dudas de que, bueno, la polio se ha exterminado o en el 2002 se habrá acabado. Pues no, yo tengo pacientes de 30 años con polio. No es la epidemia, pero no podemos decir que se ha exterminado la polio. Ha exterminado la epidemia, pero la polio no. Y bueno, pues como ha hablado el doctor Rodríguez, pues hay países de Sudáfrica y de Asia que todavía hay una cantidad de niños con polio, pues eso nos hace razonar. Y hay agradecer a una asociación que se llama Rotary, que es internacional, existe en España y que recoge fondos para que en estos países donde hay en cierta manera pues un número importante de riesgo de polio, facilite gratuitamente por $1 un niño. Es una de las recolectas que tiene. Es decir, se ha de agradecer a todos, a los maestros y a las asociaciones. Bueno, nosotros vimos una cosa, y puede ser que sea azar o sea efecto secundario de estar explicando o divulgando lo que es la enfermedad, lo que conocemos en los diferentes foros relacionados con la polio y las secuelas de la polio y el postpolio.
Nuestras estadísticas eran de que teníamos alrededor de 15, en todo caso menos de 20 nuevas solicitudes de individuos que habían tenido polio y que venían a valorarse porque habían notado una pérdida de su capacidad previa. Y en el 2011 y el 2014 esta incidencia, estos nuevos casos, se duplicó o incluso se cuadriplicó. Esto tuvo una repercusión directa sobre nuestras consultas, quedaron congestionadas. Congestionadas. Y el doctor Porter y yo, pues vamos así. Y una de las cosas que nos preguntó es decir, bueno, pues la institución Guttmann y el Vall d'Hebron son los únicos que pueden capacitados para el polio. Y entonces tuvimos nuestras conversaciones, fuimos a la administración y bueno, pues lo que veíamos ya veíamos una cosa que para explicar estas nuevas desproporcionadas consultas, solicitud de consultas, es que los mismos pacientes que venían del Vall d'Hebron habían sido visitados o evaluados en Guttmann y viceversa. O sea, había una duplicidad de servicios, una duplicidad de pruebas, una duplicidad de consultas, y esto es una de las cosas fatales para el sistema sanitario. Hay un desgaste de recursos económicos y personales y bueno, pues tomó medidas la Administración. En cuanto a nuestras estadísticas, de los 216 casos, pues no había una clara prevalencia en cuanto a sexo, pero sí que vimos que la edad media en el momento de la consulta era 55,5 años. Y este dato, que por término medio era 55 años, exceptuando un caso que vino con 30 años, es el caso que tuvo un problema personal, que no se le vacunó por una serie de circunstancias, y algún caso muy tardío a los 86 años, nos hizo reflexionar. Julie tenía razón, una raza a extinguir, estamos envejeciendo, creo que no. Lo que ha dicho el doctor Rodríguez de lo que pasa en Estados Unidos, el 40% ha fallecido, nosotros vamos 10 años detrás o 20. Es decir, la trayectoria de la asistencia, de la lucha, la reivindicación, la visibilidad, no hemos de bajar los brazos. Y bueno, pues los síntomas, hay unos síntomas subjetivos, objetivos, y tenemos una serie de criterios diagnósticos que están todos colgados en Internet, ustedes lo saben, y nos gusta a los clínicos tener algo cuantificable. Y en este momento lo cuantificable, lo explicará la doctora Povedano, está por aquí, y explicará el electromiograma. Podemos abusar un poco, pero son medidas algunas cruentas o no, podemos utilizar sistemas no invasivos, como las pruebas de neuroimagen, y podemos utilizar un sistema invasivo que raramente se llega al diagnóstico, a no ser, que es la biopsia muscular, a no ser que tengas dudas, porque algunos pacientes, no muchos, tienen doble enfermedad, por decirlo de alguna manera, doble proceso. Y a veces nos cuesta distinguir nosotros. Entonces, la pregunta que nos hacen, oiga, esto, el síndrome de pospolio, ¿cómo va? ¿Va rápido? ¿Va lento? Pues hay de todos los colores. Algunos que dicen que continua, otro que va rápida, otra que va lenta, pero mi impresión es que no afecta a la esperanza de la vida. Bueno, y en Estados Unidos, a raíz de una reunión que se hace en el 84 en Georgia, en un pueblecito de Georgia, dicen, oiga, tenemos tantos pacientes con polio que aquí se ha de poner un plan. Y entonces montan las unidades y los hospitales de referencia. Y lo que ha comentado el doctor Rodríguez, en el 85 pues, empiezan creciendo, se habla de que hay 20 centros especializados, en el 90 ya casi son 100, en el 95, 80, y ahora en este momento estamos en alrededor de 40 centros especializados integrales, donde se ofrece al paciente con secuelas de polio o síndrome postpolio, pues una atención integral, como la que ofrecen las unidades de enfermedades multidisciplinares neuromusculares. Es decir, que todavía están en marcha. Obviamente, los grupos de soporte, estos son activos. Si no hay grupos de soporte, no hay mejora de atención. Eso está clarísimo. Bueno, pues a estos pacientes se les examina una serie
de inputs. Uno es el examen físico, que es el que hacemos, medir la fuerza muscular, mirar la marcha, aquellos que la conserven, el fisioterapeuta hace su función, las articulaciones, el electromiograma es una prueba realmente que se hace con cierta frecuencia, valorar la capacidad respiratoria, el sueño, etcétera, etcétera, y psicólogo, soporte psicológico. Bueno, pues en estas unidades de referencia de Estados Unidos se les pregunta, se hace una encuesta de calidad, porque a veces los sistemas sanitarios ofrecen servicios, pero no preguntan, oiga, ¿lo que he ofrecido usted le satisface? ¿Qué mejoraría? ¿Qué es lo que usted rechazaría? Entonces se les comparó a aquellos que iban a centros especiales y a aquellos que iban al su médico de familia. Y, obviamente, los que iban a centros especiales, sobre todo si estaban cerca de su casa, que eso es un problema, estaban mucho más contentos de la atención recibida, sin desmerecer los médicos de familia. ¿Y por qué iban a estos centros especializados? Porque les ofrecían una educación sanitaria en cuanto a la rehabilitación, para descartar que tuvieran algunas de las enfermedades. Es decir, aproximadamente un 10 o un 15% de los pacientes tienen otra enfermedad neurológica o reumatológica concurrente que empeora su capacidad funcional. Entonces, si están atendidos por un buen internista, por un neurólogo o un reumatólogo o un rehabilitador, pues se puede descartar. Rara vez hemos encontrado dos enfermedades de motoneurona en un mismo paciente. Pensar que es un síndrome de postpolio y tener otra enfermedad de motoneurona diferente. Ostras, ¿y cómo lo distingues? O reumatológica. ¿Vale? Es decir, la calidad, la satisfacción, obviamente, es mejor en los centros de asistencia especializados que en los médicos de familia de asistencia primaria. Pero hay un porcentaje, una cuarta parte, que están contentos con la atención recibida. Bueno, pues perfecto. Bueno, y en estos centros, en líneas generales, pues unos van pues porque le dan una tarjeta para el aparcamiento, otros para que le aumentan la invalidez, otros para que le cambien las órtesis. Es cierto que mi experiencia es que los aparatos que hay de ayuda para la marcha, pues algunos quedan desfasados, anticuados. Entonces, hombre, en líneas generales, los pacientes con secuelas de polio o síndrome de postpolio están así con las uñas abiertas para ir al médico, no quieren ir ni al rehabilitador, y se apañan, incluso se lo arreglan ellos mismos. Es mi experiencia. Pues no, deben ir a un rehabilitador porque las cosas han mejorado y no todos están correctamente evaluados y tratados en este sentido. Bueno, en cuanto a los ensayos clínicos, ustedes lo saben mejor que yo, el último serio de las gamma-globulinas, no creo que sea la industria farmacéutica la culpable de que no hayan ensayos clínicos. Creo que es un conjunto de situaciones, una enfermedad muscular, secuelas de la vida, la motoneurona tiene muchos problemas, pero bueno, bienvenido será. Bueno, ¿qué ocurre? Pues en ausencia de ensayos clínicos reglados, pues cada uno se busca la vida por su vida, se busca la vida por su cuenta. Y entre ello, pues vamos por Internet. Los que nos dedicamos a enfermedades neuromusculares sabemos que pues, es fácil meterse en Internet y si su médico responsable dice, pues en este momento no tengo nada más que ofrecerle que piscina, fisioterapia, piscina y fisioterapia. Y dice, ¿otra vez como la infancia? Bueno, pues buscan cosas. Y un ejemplo así atípico es este famoso presentador de televisión, ahora ya retirado y escritor, pues bueno, presume de que a los 76 años fue padre gracias a un combinado de potingues que él mismo se ha autofinanciado. Bueno, pues no debe ser así. Generalmente estas respuestas, y ahora tenemos recientes noticias de que todo lo que sea por Internet, para farmacia, medicamentos, son peligrosos y no están testados, no siguen las reglas del ensayo clínico como Dios manda. Bueno, y volviendo al tema de la ponencia, ¿cuál es el compromiso de nuestra unidad? ¿O cuál ha sido el compromiso de nuestra unidad? Pues nuestra unidad se ha comprometido y se ha metido en su propia esencia en visualizar y advertir a la administración, a las diferentes administraciones, para sensibilizarles que ustedes es un grupo numeroso, que tiene muchos requerimientos y que no tenemos un plan. Contesta la título, no hay un plan. Y a pesar de todas estas ponencias en diferentes, incluso lo hemos presentado pues, en la Sociedad Española de Neurología,
2 programas de amplia difusión, que fue 30 minutos y informe semanal en el que participamos, la exposición que tuvimos en Tarrasa, multitud de comentarios en cadena de radio, me da la impresión que la Administración todavía no está presente. Pero no para esta enfermedad, sino para otras muchas que englobamos dentro de las enfermedades minoritarias. La traducción de raras del inglés es mala. Y minoritarias tampoco me gusta porque minoritarias, si son 20.000, pues no es tan minoritario, ya son mucho, y no he encontrado. Y me quedo con el inglés, rare disorders, rare disease. Vale. Bueno, en 2014, coincidiendo con esos picos de primeras visitas, el desborde de la Guttmann y el desborde de Vallebrón, nos llaman de la Generalitat, el programa he tachado en amarillo para que no se identifique nadie. Nos llaman y digo, hombre, vamos a ver, ustedes que son los especialistas en polio y en postpolio, y en reporte y postpolio y otras enfermedades. Sí, es un defecto. Nos llaman y bueno, queremos que nos den sus impresiones porque estamos interesados en englobarla en el programa de atención crónica. Pues bueno, quedamos un día y estuvimos hablando con el responsable. Bueno, me parece muy bien. Y la segunda pregunta, ¿ustedes creen que estos pacientes deben ser exclusivamente monitorizados en sus 2 centros? Porte y yo dijimos no. Hay multitud de neurólogos y rehabilitadores perfectamente capacitados en los hospitales de tercer nivel para poder atender. Bueno, os hablaremos de esto. Vale. Y no hubo más. Al cabo de un tiempo, en diciembre de 2015, yo guardo todos los mails, nos envían este correo electrónico para que nos hagamos una encuesta de estudio Delphi. O sea, es decir, no nos habían solucionado el problema, no nos habían citado y ya nos pedían opiniones. Estudios Delphi son estudios de calidad. Y estamos ahí. Bueno, pues esto es... Los que trabajamos con administración, con enfermedades raras y queremos ahí, pues es una más de las piezas. Bueno. Yo, ahora ya para concluir, para reflexionar, es decir, no tenemos un plan, hay muchos mitos en polio, secuelas polio, síndrome postpolio de desmitificar, hay algunos mitos de cuántos somos para desmitificar y hay un problema que es que no tenemos un plan. Y bueno, pues en esta carta a los Reyes yo más o menos resumo en 5 cosas, es decir, gracias a las asociaciones, tenemos muchas cosas para aprender todavía, que los hospitales de tercer nivel, a través de sus unidades de enfermedades neuromusculares y o de rehabilitación, quizás son los centros más adientes, más adecuados para tratar las molestias que presentáis. Y que obviamente el síndrome de postpolio es difícil de diagnosticar y probablemente es infradiagnosticado. Ahora ya los médicos lo conocen más, pero cuando empezamos la andadura en el 2009 no había mucha gente que supiera y eso me alegra, por lo menos hay más gente que lo identifica. Y la reflexión final, es decir, pues el doctor Rodríguez ha hablado de los cuerpos deformados, la anatomía deformada, de las barreras sociales, etcétera, etcétera. Yo pienso que después de la exposición que hicimos en Tarrasa fotográfica y después de... es un grupo de 5 supervivientes de la polio con diferentes grados de afectación motora, están trabajando o han nacido en la República Democrática del Congo y reúnen dinero y han tenido varios premios para proteger y salvar a los niños abandonados en Congo, que parece que son bastantes, o injusticias sociales que hay en aquel país. Tienen varios premios honoríficos, no solamente por la calidad musical, sino por su actividad. Y les animo a ustedes a seguir ese ejemplo. Nada más. Muchas gracias.